Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV y bienvenidos a la tercera parte del mentiroso Nitro Look DX. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto, si no lo sabéis es porque no habéis estado viendo este canal. Os invito a suscribiros para que no os perdáis las magníficas excusas que ponen estos personajes, etcétera, etcétera, cuando son cazados con trampitas. Bien, primero tengo un glitch, luego tengo un bug y ahora tengo un Cronus. Y solo por el amor de Dios, solo usé Cronus, solo fue una vez, jiji, jaja. Irónicamente han desaparecido los vídeos de su canal de YouTube del último mes y de más anteriores, de Twitch ha desaparecido todo, estaba en Facebook a ratos y ahora también está a ratos en Geek. Ahora irónicamente va a dejar Call of Duty ya, ¿por qué? Total, voy a pasarme a otro juego más interesante, se une a los de Call of Duty, es una mierda, me voy a otro juego. Claro, como no será que la han pillado. Bien, de los creadores de mi cuenta de Telegram no es mía, mi cuenta de Instagram no es mía y este tipo de gente que pone excusas, llega la siguiente parte. Hemos rescatado, porque están por ahí resurgiendo, vídeos con pruebas evidentes de que este tipo no solo es un cheto, sino que además su audiencia debe de ser medio... Bueno, medio no, debe ser mononeuronal directamente. Y lo vais a ver con estas pruebas más claras que el hambre. Os pongo en contexto. Vamos a ver un clip de 4 minutos de este tipo jugando a Warzone 2. Lleva 13 kills, ¿vale? En este momento de Warzone 2 era ese momento en el que en el downtown, en la ciudad, se podía meter la gente en un bug debajo de un edificio en la parte del agua, ¿vale? Este tipo va a hacer creer a su audiencia que le está viendo en directo que él es el mayor experto del mundo jugando a Warzone 2 y que conoce que exactamente los enemigos que están debajo del suelo y no los puede ver en ningún momento dónde están, solo pueden estar en exactamente 4 sitios, ¿vale? Que se pueden ir moviendo por el suelo libremente, pero que solo pueden estar en exactamente 4 puntos. Y que si disparas casualmente a esos 4 puntos, sin tú verles ni saber que están ahí, los puedes matar, ¿vale? El tipo se va a ir haciendo de experto. Atentos que esto no tiene ningún desperdicio. Le doy volumen. Mate, how do you, mate, like, is there a way to, like, shoot through the fucking floor? Can you shoot through? Se pone a fingir, porque saben que hay gente debajo del suelo, porque le han disparado ya a uno de ellos. Se pone a fingir que hace una ráfaga y que de repente toca a uno, ¿vale? Atento. Mate, I'm actually shooting them through the floor, no cap. Casualmente se para en los sitios en los que hay alguien y le da todo el rato, ¿eh? Man, Y les va traqueando perfectamente a través del suelo. Esto solo lo puedes hacer si tú estás viendo a través de las paredes y saben dónde están. hit markers on them. Do you think I could ping them? Maybe. That'd be crazy. Y ahora se pone a disimular. ¿Crees que puedo pinguearlos y puedo dejarlos marcados? ¿Cómo los vas a marcar a través del suelo? ¿No se te cortocircuita la neurona? Are you? No. Nah, he's not hurting me. Prueba a tirar un ataque aéreo. Si con que fuera a atravesar un ataque aéreo del suelo, decimos que no. El tipo sabe perfectamente dónde está y concentra perfectamente los disparos donde está, ¿vale? Los concentra a la perfección, los disparos donde está la gente, ¿vale? El ataque aéreo no lo mata, el ataque aéreo pasa y rompe un coche, pero mientras él está disparando, le empieza de repente, empieza a disparar a una esquina pues, disimulando, y ya cuando le queda medio cargador, baja al punto exacto donde está el malo, y le va traqueando mientras el tipo va corriendo por aquí, ¿vale? Lo señalo con el dedo como un gilipollas en monitor, como si fierais mi mano, ¿vale? Va por aquí el tío, corriendo, baja hasta aquí, y le va siguiendo y lo abate. Y se pone a intentar rematarlo y lo remata a través del suelo sin verlo, ¿vale? Es en plan, ¡claro que sí, campeón! Tranquilos, que esto sigue porque se va a seguir haciendo el experto pro player que sabe cómo disparar a través del suelo sin ver a la gente y dónde están en todo momento, ¿vale? Esto es increíble. Esta es la prueba de hacks más definitiva que vais a ver de alguien, ¿eh? El tío presumiendo, tengo 4 de KD, jajaja. I'm watching backside alley and out there.
I only could get one because I don't really. I think they must have moved. Creo que se han tenido que mover. Bien, él sabe de sobra que disparar a las paredes, como ya es pared más suelo detrás, ya tanto no se pueden atravesar las balas de este juego. Así que eso lo hace para disimular y fingir que no sabe, ¿vale? Esta ráfaga así lo hace para disimular y fingir. Cuando dispara al suelo es cuando viene lo bueno. Todo eso es para disimular. I've gotten killed by it a couple times. Aquí viene lo bueno. I have a mini box if you need. Made it to the safe zone. Claro. De todo en la habitación sabes exactamente a qué punto disparar y casualmente sabes que puedes disparar a ese tipo y que él no te va a devolver los disparos. Porque ellos te están viendo a través de las paredes. Se queda sin balas, así que ahora le tienen que traer balas, ¿vale? I'm getting a few hit markers on them because there's only a few spaces that you can fucking get. Are they glitched on the floor? Yes. Y ahora se pone a responder a su chat. Solo hay unos pocos sitios en los que puedes apuntar y parar atrás del suelo. Él está en su casa sin mirar el chat. Está con el mando jugando así. ¿Vale? Mirando así a la pantalla. Con la gorra puesta para que nadie vea dónde van sus ojos, que está mirando al otro monitor ahí con el cheto y tal, ¿vale? Para que no se vea nada. Es súper listo el tío. They are. But Casi 1 millón de seguidores, recordemos, ¿eh? Y haciendo cosas como estas en directo y la gente ni se da cuenta, the ¿eh? thing is, you see, because there's no under the floor, there's no like cover. Como debajo del suelo no hay cobertura, van a decir, puedo estar disparando ahí hasta matarlos porque ellos no pueden cubrirse debajo del suelo. Y que solo hay unos pocos sitios donde se pueden esconder. Atentos, que va desperto. Yeah? So you get like extra hit markers. Así que consigues como hit markers extra. ¿Qué hit markers extra? Que eso no existe. Yeah, I do. Yeah, you get extra hit markers on the floor. So if you could shoot, like literally, if you shoot near them, Así que si disparas cerca de ellos, les das. A menos que tengas balas inteligentes, curvas gravitatorias, no, las balas no buscan, ¿vale? No son... bullets hit them because there's no cover. So if they're like, let's say, deep in the building, yeah. Like for example, if you shoot like good points are here, Los puntos buenos están aquí, atentos, ¿eh? or like here, Va a disimular, ¿eh? here, but they're not shooting me now. So Como ahora no le disparan, significa que puede avanzar. Sí, será que no los está viendo, que no les quita el ojo con la gorra ahí tapado. you can Y ahora va a disimular, atentos. literally hit. Puede disparar por aquí. Por aquí. Y ahora cogerá y hará el bueno. Recarga. What's that? Enemy UAV overhead. If you had a UAV, oh my days. There you go, you shot me on them. Yep, they're shooting. Y ahora se pone aquí a disparar en una esquina de la nada. Como no da a través de ese muro, se gira para disparar desde aquí al suelo a ese mismo punto, ¿vale? Atentos a la imagen. O sea, UAV, oh my days. le disparan ahí en el pasillo por la izquierda, ¿vale? Él se va. Ahora, aquí hay otro enemigo. Y lo tiene aquí delante en el suelo. Él lo está viendo. Él lo está viendo. Con el wallhack. Y lo estás viendo a través de la pared. Yep, they're shooting. Así que le dispara. Pero este muro que está disparando no atraviesan las balas. Así que se mueve. Y atentos, porque disparas al punto exacto donde se esconde el tipo. Y le das desde la primera bala a través del suelo. Pero el tipo sabes que está ahí y le estás dando ahí. Tú no sabes si ese tipo se va a mover hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo o hacia el otro lado. Porque el tipo con moverse solo un poco ya no le das. Porque tú no le puedes ver si se ha movido porque tienes el puto suelo delante. Pero el tipo se va a ir moviendo hacia otro lado y le va a seguir traqueando hasta abatirlo. Y después le va a rematar. Lo rompe, lo pierde, porque después de romperlo el tipo se ha movido. Se ha podido ir para acá, se ha podido ir para arriba, se ha podido ir para abajo, se ha podido ir por cualquier lado. Pero él le sigue disparando por abajo, hacia la izquierda, y le se vuelve a atravesar a 2 metros de distancia del suelo, y le abate a través del suelo, y lo remata a través del suelo. What?
It's down another one. I know, like I said, you're wiping them out because there's no cover. Y el tío de experto diciéndole a sus compañeros, ¿ves? Los puedes eliminar porque, como te digo, debajo del suelo no tienen cobertura. Y los tipos que están jugando con él lo están flipando. Pero es que da igual que no tenga cobertura. Es que como no los estás viendo, es que no los ves, ¿me entiendes? ¿Veis hasta dónde llega la inteligencia? So what you're doing is, you could, say for example you're standing there, you can literally wipe them out, like they're double the size, yeah, because they're. Ahora va para otro lado, ¿eh? Precision one part, maybe. See what's Yeah. up. Atento, ¿eh? Good morning, how's it going, Lady Elite? Oh, you're the first person that wished me have a happy Valentine's Day. Fucking hell. Mustn't take clothes. De la nada coge y se pone a disparar ahí. To shoot me, Y va siguiendo a alguien a través del suelo, fíjate. then I can find out where they are. Si me disparan podré saber dónde están, dice. Sí, claro. If you can run around, there's definitely one more. 100%. El tipo va de experto, ¿eh? Disimula. Okay, see him. He's literally over here. Si ya sabe el que estaba por ahí. Over here. Y sabe que con el arma que lleva no puede atravesar. Literally shoot that. Tiene que atravesar, se atraviesa con la RPK. Ahí está, y ahora es cuando la saca. Y aquí es donde se ve dónde llevas trampas, ¿vale? Aquí es donde se ve dónde llevas las trampas, campeón, multiplicadas por 10. Tú estás diciendo, haciéndote el experto de que no llevas hacks. Si me disparan podré saber más o menos por dónde están y ya podremos matarlo, ¿vale? El tipo te dispara y dices que está literalmente en esa esquina, ¿vale? Y tú no le estás viendo al tipo si se mueve, si está quieto, que dice que está literalmente en esa esquina. Estás llamando la atención con un subfusil que sabes que no atraviesa. Así que cambias al arma que atraviesa y marca exactamente dónde está. Literally shoot that fucking floor. Dispara ese suelo. Así que saca la RPK, pero en vez de disparar donde dice él literalmente que está, baja hacia abajo. El tío resulta que ya viene andando por debajo de él y le pilla mientras anda por debajo de él y sigue echándose para atrás mientras disparas, traqueándole perfectamente a través del suelo y lo sigue rematando, lo pierde, lo ha batido y lo ha perdido, pero lo remata a la perfección. See, look. El tío se levanta y le persigue por el suelo. Recapitulemos la imagen. Prueba clarísima de trampas. Según él, el tipo está en la esquina y no puede saber que está en otro sitio. De repente el tipo va a empezar a avanzar y se supone que él no lo sabe, porque no ve a través del suelo. Así que en vez de disparar aquí, dispara aquí. Le traquea desde aquí hasta aquí atrás de la escalera, le abate, el tipo se empieza a arrastrar abatido hasta aquí y le vuelve a rematar aquí. Le traquea todo el camino hacia él, de vuelta para adelante y lo mata. See, look. There you go. Pero claro, solo usabas Cronus, ¿verdad? ¡Ah!